qué mejor manera de comenzar este mes de la mujer que teniendo estas 4 hermosas mujeres acá que nos van a hablar de este impacto que tiene el acoso escolar. Para eso se las voy a presentar. Ellas son Aymara Pineda, abogada especialista en Derecho Penal, bienvenida. Mayerlin Cantor, abogada especialista de Derecho Tributario. Y también Zuleida Segovia, abogada especialista en Criminalística y Derecho Procesal y Civil. Y por supuesto, Yameli Torrealba, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Bienvenidas, chicas. Bienvenida, un aplauso para ustedes. Mire, el acoso escolar es un comportamiento muy agresivo que se está presentando en todos los colegios. De verdad pareciera que o es que nos estamos dando cuenta más por las redes sociales o que esto siempre ha existido. Y ustedes nos vienen a develar un poco de qué se puede hacer en este caso cuando se sufre de acoso escolar. Cuéntame tú, Aymara. Buenas tardes, agradecida a todo el equipo de producción de Ciudad en Movimiento por la invitación y por darnos este espacio para comunicar a todos sobre el proyecto y sobre todo este tema tan vulnerable y muy sobre el tapete en la sociedad actual. Y fíjate que, como lo mencionas, William, el acoso escolar siempre ha existido. Lo que sucede es que quizás por las redes o por todo esta comunicación que tenemos actualmente, pues se ha dado más a conocer. Se ha visualizado, por supuesto. Y la denuncia capaz es mucho más efectiva, ¿sí? Pero fíjate que el derecho a la integridad física de los niños, niñas y adolescentes existe no solamente en nuestra LOMNA, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que existe en tratados y convenios internacionales que ha suscrito la República, pero que es a partir del año 2007, con la reforma de la LOMNA, que comienza a llamarse como tal derecho al buen trato. Y fíjate que este derecho al buen trato es consagrado solamente no para papá y mamá o representante o responsable, sino que se extiende también a los educadores y en el ámbito escolar sobre todo, y por eso el tema sobre el acoso escolar. Tanto así que hablan de una crianza y educación basada en la no violencia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la no violencia? Tenemos que basar entonces la crianza en el hogar, sea por papá o mamá o por representantes o responsables, y la educación en todos los institutos de educación, en los distintos niveles, tiene que estar basado en el amor, en el respeto, en la solidaridad, en la reciprocidad de este respeto, no solamente de los niños hacia sus papás o de los niños hacia los educadores, sino viceversa también. Claro, es que el bullying se presenta de varias maneras, no solamente física, verbal, también emocional, sino también hasta cibernético. Hoy día, por ejemplo, tomar una fotografía de un niño y subirla a la red, otro niño, no sé qué se podrá hacer en ese caso, pero bueno, ustedes están aquí para la gente entienda que esto es un problema que está sucediendo. Problema y que social. que hay que ponerle en freno, hay que decirle basta. Ok, bueno, doctora Mayerlin Cantor, ya sabemos que existe un problema, una latente, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de estas instituciones, tanto públicas y privadas? Y lo estamos viendo en niños, niñas y adolescentes. O sea, no es que esto es pura en la adolescencia, que es una etapa donde, bueno, los chamos tienen esa necesidad de rebeldía. Eso también está ocurriendo en la parte infantil. ¿Qué pasa, doctora? Bueno, muy buenas tardes, gracias Kami, gracias William, súper complacida de estar hoy aquí con ustedes en esta tarde maravillosa y sí, pues también muy feliz de que nos hayan invitado a todo el equipo de producción también del programa. Mira, las causas son muchas, ¿sabes? Hablarte de las causas, pudiéramos empezar por decir que tenemos que yo siempre lo veo como un trípode, imagínate un triángulo, ¿sabes? No podemos hablar de educación si no tenemos sociedad y no tenemos Estado. Y ese es los tres pilares fundamentales en la crianza de un niño. La familia, los valores en la casa, en la familia. Este tema, a pesar de que suena trillado, a pesar de que suene repetitivo, a pesar de que tú digas otra vez vienes con los valores, es que empecemos por pensar lamentablemente cómo está nuestra sociedad hoy día descompuesta por un problema socioeconómico
mundo, como es la migración. Entonces, este problema migratorio pudiéramos decir que es una de las causas. Tenemos familias descompuestas, donde lo ideal, entre comillas, para las personas que me están escuchando por la radio, es que sea una familia compuesta por padre y madre. Correcto. Pero también es la familia, lo que uno llama la familia nuclear. Pero también tenemos cantidad de familias. Tenemos familias compuestas, tenemos familias ensambladas y familias disfuncionales. Ese tipo de familias hace que los niños, niñas y adolescentes pues tengan un comportamiento diferente. Y en la escuela somos el reflejo de lo que tenemos o consumimos en casa. Igualmente, pudiéramos hablar también de una descomposición tecnológica. Sí, porque si bien es cierto que esto es maravilloso, radio, comunicación, redes sociales, Instagram, me llama poderosamente la atención de que hay leyes que te regulan cómo hablar por radio, cómo hablar por televisión, Correcto. como es la ley resorte, que te prohíbe, por ejemplo, que hablemos aquí de cigarrillos, de bebidas alcohólicas, pero igual tú te metes en una red social y ves a un influencer o a una persona haciendo propaganda e incluso consumiendo bebidas alcohólicas o consumiendo cigarrillos y sustancias psicotrópicas. ¿Y quién tiene acceso? Un niño, una niña, un adolescente. Entonces, aquí hablar de causas se nos iría toda la mañana de una u otra manera. Pero ¿cómo rescatamos esas causas? Es lo importante. Y ahí es donde nosotras entramos, orientando, formando, educando. No podemos quedarnos en casa diciendo tenemos niños, niñas, adolescentes que tienen unas situaciones de violencia en la escuela y lo peor, las escuelas pasivas también. Tenemos un ausentismo laboral docente y no con ello estamos criticando o haciendo una destrucción. No con eso, porque también pues ahí hablaríamos de otro problema, los salarios y sueldos de los docentes. Caemos en otro tema, pero no tenemos un docente. Pero llevamos mucho por perder. Sí. Tendríamos un docente que como lo hablábamos ahorita previamente, que en vez de ser un docente activo, un docente como los que tuvimos la mayoría muchos, de que tú veías a un amiguito tuyo que estaba de repente llorando y llegaba, el docente se involucraba y bueno, ¿por qué está llorando? ¿O por qué viene y no trae comida? ¿O por qué tiene las medias de un color? ¿O por qué no trae el uniforme? Ahora tenemos un docente pasivo que le tiene un temor, como decía Zuleida, a la alumna, y si ve a un niño que no lleva comida o ve a un niño que es como lo llaman ahora, rebelde, que tiene trastornos, entonces prefiere no hacer nada y decir, bueno, lo aíslo, lo estigmatiza, que era lo que hablaba Aymara, y eso forma parte de acoso y eso forma parte de maltrato y hay un conjunto, pero hay un desconocimiento. Completo. Y bueno, por eso estos espacios de reflexión, de conversación, para saber qué debemos hacer. Pero ¿cómo hacer para prevenir esto? Y cuando ya estamos viendo un caso acerca de acoso escolar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos ampara la ley? Zuleida, danos las claves. Primero para prevenir y luego ¿qué se puede hacer en ese caso cuando ya está el acoso implementado? Claro, pero tenemos que ver primero la prevención. ¿Qué es la idea? Uh-huh. En el entorno escolar debe haber armonía y debe haber límites, debe haber normas, debe haber reglas. Los niños, como decía Kami, ya incluso a muy temprana edad se está viendo el acoso, ya no es solamente la rebeldía de la adolescencia, sino que los niños hoy en día desde muy temprano, pudiéramos decir que son partícipes de ese acoso, pero el problema está en que hoy en día, a partir de que efectivamente hay esa concepción de que hubo muchos errores en la crianza que de repente todos pudimos tener, en una crianza un poco donde había un poco más de maltrato, donde había mucha fuerza paterna o donde los límites eran excesivos, pero ya estamos pasando a otro tipo de crianza, que es una crianza totalmente permisiva, donde los niños no tienen límites. Pero ¿qué pasa con ese niño que no tiene límites? Estamos en un entorno escolar donde no es solamente un niño, donde en un aula hay 20, 26, 30 niños, y si te vas al colegio completo, pues es prácticamente una pequeña población allí. Entonces, si no hay límites o no conocemos los límites, como decía Mayer, pues es donde viene el problema. Correcto. Entonces, incluso hay una normativa que establece lo que es el manual de convivencia escolar, que es la resolución número 058. Lo que pasa con esa normativa es que la mayoría de las personas, los representantes, los mismos profesionales, o sea, los docentes mismos, no queremos
como que atacar a los docentes, bueno, pero estamos no, hablando, claro, y yo creo que pero ya sabemos que venimos de una familia desconstruida que de repente, ya sea por migración o por valores, que no está allí formando a los niños, a sus hijos, entonces donde no hay una línea de comunicación efectiva, donde le estamos dejando más tiempo con el celular que con nosotros para que no nos moleste. Entonces ya venimos con eso. Eso no puede ser peor. Hablar de los maestros no puede ser peor que lo que ya está pasando dentro de los hogares. En los hogares. Exacto, es ese desconocimiento que hay, que incluso lo tienen los padres, los tenemos los padres, los tienen los docentes, a veces los mismos directivos, incluso los niños, porque yo pienso que ese manual de convivencia escolar no funciona si al niño, desde incluso del nivel preescolar, con su didáctica y su metodología, se le enseña cuáles son los límites o qué es lo que tienes que respetar dentro del colegio. Uh-huh. Si el niño no sabe y no conoce cuáles son los límites del colegio, entonces, ¿cómo ese niño se va a comportar? Porque yo siempre digo, sí, yo tengo derecho, pero mi derecho llega a un límite, que es a tu derecho. Cuando yo traspaso tu derecho, entonces, ya no es un derecho mío, ya es un abuso. Entonces, claro, esas normas de convivencia todos los colegios las tienen, todos los colegios la deben discutir y la deben actualizar anualmente, pero pues lo que está fallando ahí es lo que dice Mayer, la falta de conocimiento. Está la norma, de repente te la pueden colocar en EduWeb o te las dan, algunos colegios las mandan a los correos, la hacen firmar al representante, pero nadie conoce las normas. Exacto, y más allá de conocerlas, porque a veces las normas pueden estar escritas o no las pueden decir, pero de aplicarlas, de leerlas, de tomarse el tiempo de verdad, de interpretarlas y llevarlas a cabo, yo siento que es donde empieza de verdad este proceso para un cambio, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, además que creo también que los educadores no quieren más problemas porque ya es suficiente con el día a día, con su vida, con los salarios y con muchas otras cosas, para también crearse problemas con los padres y representantes, no solamente con el alumno, porque ellos lo pueden estar haciendo hasta un bien, pero ellos no querrán tener problemas con los padres. Bueno, ustedes saben que a mí me parece fantástico que hoy estemos tocando este tema porque a mí me hicieron varias preguntas que obviamente no estaban todas las respuestas a mi alcance, pero entre ellas voy a aprovechar de aportar y ustedes están capacitadas para responder esto. Por ejemplo, hace unos días atrás, creo que te lo comentaba, ¿no? Yo te decía, estoy impresionada porque tengo mis compañeras y me dice, estoy en un nivel que ya de verdad tengo una preocupación enorme, al punto de que no solamente es mi hija la que está afectada, la profesora también, esto se salió de control. Cuando una criatura, porque yo veo que es una criatura que está en preescolar y bufetea a su docente, entonces ya hay un nivel también donde la agresividad está pero latente, o sea, y los representantes ya también el miedo empieza también a manifestarse, ya no es solamente en la persona que está afectada directamente, en este caso el niño que está sufriendo el bullying, esto es una cadena, también ya va hacia su mamá, hacia su papá, hacia el docente. ¿Qué soluciones puede existir para esto? Y que también, qué efecto tan drástico puede causar al escolar cuando está ocurriendo esto. Ok, bueno, fíjate que la doctora Zuleida conversaba sobre ese manual de convivencia escolar que todos los colegios e instituciones educativas deben plantearlo al inicio de cada periodo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Plasmar allí cuáles son los deberes, cuáles son los derechos que tienen ellos dentro de la institución, digo niños, niñas y adolescentes, pero también sus padres como sus representantes y responsables. Ahora bien, cuando se hace este manual de convivencia escolar, debería ser una guía a seguir para todo lo que es el entorno educativo, como tú dices, la parte directiva, la parte familia y la parte docente. ¿Qué sucede muchas veces? Que nosotros no es que estemos hablando aquí de los docentes solamente, ¿no? Porque es que los padres también tenemos mucha cuota de responsabilidad en esto. También estamos viendo en esos problemas que tú me comentabas anteriormente, muchas veces los padres no reconocen que sus hijos tienen algún problema emocional
emocional, psicológico, terapéutico, o sea, de cualquier tipo. Entonces, Correcto. ¿qué queremos nosotros? Delegarle esa responsabilidad a los maestros, y que cuando el maestro se entere, se da cuenta de aquella situación, ¿verdad? Entonces no tiene ese apoyo de todo el entorno educativo. Estoy hablando de autoridades como tal. Cuando él se percata, mira, ya va, el problema no soy yo, el problema es el niño porque está realizando esta serie de conductas. También se da el caso que la maestra no sabe cómo abordarlo porque no tiene Correcto. conocimiento. También hablamos de los salarios, a lo mejor también sí tiene conocimiento, pero la situación económica que se está viviendo y todo este entorno, ¿verdad? No la desanima, como a decir, la desmotiva, exacto, cónchale, yo quisiera ser más empática. Y esa emoción que se presenta, que es el miedo. Exacto, O sea, porque tú te acuerdas que antes, como lo decían ustedes, uno lloraba y llegaba la maestra, ¿qué pasó, mi amor? Correcto. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tal? No, con todo respeto a las docentes, eso se ha perdido mucho, se ha perdido abordar al niño, tienes algún problema en la casa, te está pasando esto. Entonces muchas veces, es como dice Mayerlin, ellos vienen de la casa, ellos son unas esponjas, absorben todo, y donde, el espacio donde pueden drenar, por decirlo de alguna manera, es el colegio. Y también tenemos que tener claro que ese tipo de actuaciones deben ser consecutivas, deben tener un elemento que es la violencia, bien sea psicológica o la violencia física. Por eso es que el famoso Dan Always, el escandinavo que crea este término de bullying, establecía que no podemos hablar de bullying cuando hay una sola actuación hacia ese niño, niña, adolescente. Claro. Esto debe ser de manera consecutiva, debe lesionar, bien sea su parte emocional, su integridad física. Ok, porque hoy hablamos muy ligeramente del bullying. Entonces, alguien te tropieza, alguien te pega por primera Y ya vez, hay bullying. entonces ya te están No. haciendo bullying y armas un escándalo. Entonces, ves, esto está muy claro que lo Exacto. digas, que lo expreses. Sí, claro. Si es una sola actuación, no la podemos catalogar como acoso. Aparte de eso, ese bullying que establece este famoso psicólogo que estudió muchos casos de suicidio, por cierto, en virtud de todo este fenómeno que causa este impacto en la sociedad, él establece que este niño o este adolescente siempre va a estar rodeado de un grupo de estudiantes porque él tiene como la característica de pretender ser un líder, ¿sí? Y de que ese liderazgo le otorga a él más poder para abusar de los demás niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ahí tiene que estar la maestra, la docente, pues pendiente de este tipo de situaciones para poder abordarlas a tiempo y que esto no se siga incrementando, porque una de las consecuencias es que el mismo rendimiento escolar de una u otra manera afecta tanto al que es víctima como al que es victimario. Y están los testigos. ¿Cuáles son los testigos? Los compañeritos que permiten, ¿verdad?, Que ese tú también acoso, sigas. pero que le tienen temor a ese abusador, a ese líder, y simplemente callan, observan y dicen, no, yo no voy a hacer nada porque después me puede tocar a mí. Claro. Entonces muchas veces cuando vemos esos videos, sobre todo ahorita los que hemos visto últimamente en Estados Unidos, como vemos aquellas Fuertes. agresiones Fuertes. físicas y aquellas terceras personas, como que si no está pasando nada. O sea, sí, impactante. sí, Eso sí es eso impactante. es terrible. O hasta a veces lo disfrutan verlo, o sea, eso es terrible. En los autobuses, como es que de la high school allá, Sí. vemos cómo y los otros tal y grabando Bien, y gracias. todo, O sea, una que no está distracción pasando más. nada. Entonces, Y para mí eso es más catastrófico. exactamente. O sea, que esté pasando algo de ese nivel y tú hagas como que no está pasando nada, ahí hay otro problema. Sí. No puede ser, o sea, la falta de humanidad, la calidad humana, ¿dónde está? Sí, O entonces sea, hay que reconocerlo, bien sea por los padres, ¿sí? Porque esa es otra cosa. Tenemos muchos problemas en los colegios y sobre todo en los colegios privados. Nosotras trabajamos juntas en el bufete y tenemos este tipo de abordaje a los representantes, sobre todo aquí en Valera tenemos varios casos, y muchas veces la gente dice, no, que es que porque es el colegio privado y yo pago una mensualidad, entonces yo tengo que
hacerme de la vista gorda, o sea, yo no voy a asumir la responsabilidad que tengo sobre mi hijo. La docente entonces dice, no, porque es que me llaman la atención las autoridades y yo me percato de que el niño tiene una conducta que no es la más deseable. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a abordar este problema Entonces, dejamos que avance y en ese momento, cuando el mismo desconocimiento, la misma desinformación que existe, administrativa y judicial, ¿verdad?, acuden a nosotros para poder abordar cuál es el procedimiento administrativo y judicial que Entre debe ustedes ser. también me imagino que tiene que existir también la parte de un psicólogo en este aspecto, un representante. O sea, esto también es una cadena profesional que interviene bajo las soluciones de este tipo de situaciones cuando se presentan. Mira, Aymara, yo siempre digo que detrás de un chico difícil hay una historia difícil. Entonces, por lo general viene de un núcleo familiar bastante descompuesto. Y mi mamá decía siempre, uno no cría a los hijos para uno, los cría para la sociedad. Y eso es lo que quizás debemos empezar a rescatar desde allí, desde ese núcleo, donde se genera absolutamente todo. ¿Cómo hacer para lograr? Cuando ya estamos ya metidos en un acoso, ¿qué pueden hacer las personas? Ya sea padres, maestros. Bueno, fíjate que es muy importante lo que mencionas, William, porque precisamente lo que decíamos respecto al derecho al buen trato se inicia en la crianza de los hijos. Entonces, el rescate a esto, a los valores, fíjate que el artículo es muy claro y más allá del artículo, la vida real, que es una crianza sin violencia, basada en el amor, en el respeto. Claro, pero desearíamos que todas las familias fueran una familia no disfuncionales, sí, o sea, que tener una varita mágica, digo yo siempre, para resolver todos los problemas en la sociedad y que la familia nuclear, o sea, o la persona que está encargada de estos niños o estos adolescentes, pues no tuviera ningún pasado, ninguna historia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Quizás, o el llamado a todos quienes nos escuchan esta tarde, es precisamente eso, a buscar asesorías. Ustedes nos preguntaban si contábamos, por ejemplo, nosotras, en nuestro caso, cuando abordamos un caso específico que nos llega al escritorio jurídico o al bufete donde trabajamos, contamos con psicólogos, trabajadores sociales, quienes nos ayudan a abordar la situación, porque no es muy fácil, sí, no es solamente jurídico, porque fíjate, si desde el punto de vista legal vamos, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es vanguardista, es espectacular. Tú la lees y me habla de programas, proyectos, planes, me habla de la trilogía que decía Mayerlin, perfecta, familia, Estado y sociedad. Entonces, si todos nos involucramos, no deberían existir problemas en la infancia y la adolescencia. Pero no es así, porque se mezclan un sinfín de situaciones, más en la Venezuela actual, sí, quizás problemas económicos, la migración, la niñez dejada atrás, como lo han mencionado muchos psicólogos, la niñez dejada atrás, exactamente, por padrinos, por vecinos, porque capaz por tíos y abuelos pudiéramos entrar, entre comillas, como decía Mayer, en algo normal todavía, pero fíjate que muchos vecinos han tenido que asumir la crianza de esta niñez dejada atrás, o padrinos, o capaz el profesor de fútbol, la profesora de danza, porque la mamá se fue a conseguir mejor situación para buscar al niño o algo así. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que era la pregunta que nos hacías. Es esa, es buscar asesoría, no quedarnos callados. Fíjate que tú desde el principio del programa lo mencionabas, William, y decías qué pasa con la gente que lo está viendo y se queda callado. Y tú también decías respecto a que incluso graban lo que la situación de bullying, la violencia y todas estas situaciones que se pueden dar, pero no es eso, porque nos hacemos responsables, nos hacemos copartícipes de toda esta violencia. Entonces la idea es prender las alarmas y estar atentos respecto a cuando una situación en nuestro hogar, en la crianza de nuestros niños y adolescentes, está llegando a esta situación, sea que sea el otro progenitor, sea que sea uno de los responsables, preguntarle siempre a nuestros niños cómo les fue en la escuela, ¿sí? No considerar a la escuela como un depósito, porque si bien hablábamos de la responsabilidad de los educadores, también la primera responsabilidad es de los padres y representantes o responsables, en el caso que papá y mamá no estén ejerciendo la crianza. Entonces, ¿cuál es la invitación? Aprender las alarmas y alertas en el sentido de que qué le está pasando al niño, cómo te fue en la escuela. Algo tan sencillo, lo hacían nuestros padres con nosotros, lo que decía Zuleida respecto a que, claro, venimos de un extremo y capaz estamos ya en el otro extremo. Buscar el punto medio en el sentido de lo importante de preguntarle a tu hijo cómo te fue en la escuela, cómo te fue con tus amiguitos. A veces los niños son muy introvertidos y ya están en este círculo de violencia, o ya se sienten amenazados, como lo decía Yameli, por el niño agresivo
agresor o el niño líder, capaz ya tiene miedo hasta de comunicarlo, pero buscar las herramientas, buscar psicólogos, capaz no tenemos los recursos, porque muchos quienes nos escucharán esta tarde dirán, ay, si es un psicólogo sale sumamente costoso, pero no, buscar ayuda, preguntarle a la vecina que capaz tiene unos hijos más grandes y nos pueden alertar, a la misma educadora, ir y decir, mire maestra, yo siento que el niño llega y no quiere hacer las tareas, le cuesta levantarse el día siguiente, no quiere levantarse de la cama para ir al colegio, se inventa un dolor de barriga porque no quiere volver al colegio al día siguiente, y todas estas situaciones, algo está pasando. Y claro, alerta. Y fíjate que como también para ser mamá y papá no hay manuales, no existen, pero buscar la ayuda. Lo importante es siempre preguntar, no quedarnos con las dudas y buscar asesoría en los distintos niveles. Empíricamente, porque yo a veces también pienso que las personas o nosotros los seres humanos quizás por pena, no sé, caemos en preguntar en otro que quizás está peor que la situación que nosotros tenemos. Entonces a veces la cosa se puede complicar. Así es, un poco para complementar, ¿no? Okay. Creo que tú quieres saber es qué hacer. Aparte de buscar asesoría, que es lo que nosotros estamos aquí y de buscar asesoría, es activar. Tenemos un sistema de protección, William. Quiero dejarlo claro para las personas que nos están escuchando, porque de repente para nosotros pues lo sabemos. Pero hay un sistema conformado por órganos administrativos y por órganos judiciales, ¿sabes? Ese sistema, y es conformado por órganos administrativos y por órganos judiciales, tenemos órganos administrativos municipales, estadales, nacionales y todo lo que es judicialmente hablando un aparataje. Habría que definir, y por eso es importante lo de la asesoría, habría que definir qué tipo de acoso escolar estamos percibiendo, qué tipo de maltrato hay, porque si llegamos a un maltrato que pudiéramos decir que no llega a ser delito, pudiéramos activar los órganos en sede administrativa. Primeramente, la alarma es, como lo hemos venido diciendo toda la mañana, buscar asesoría para nosotros poder determinar qué tipo de caso es, para ver si se le presta asesoría desde el colegio o desde la institución educativa, y desde la institución educativa resolver, porque de repente es que no hay un manual de convivencia, o de repente es que no hay de algún tipo formación o información respecto, no se le da una charla jamás de repente a los adolescentes sobre acoso escolar, ¿ok? Y ver los correctivos que hay desde el colegio. Si se nos escapa del colegio, tenemos otro órgano administrativo vinculado con el sistema educativo. Si se nos escapa de ese órgano administrativo educativo, que son las defensorías educativas, ya activamos los órganos administrativos, llámense municipales o estadales, que son los consejos de protección o los consejos estadales. Y si ya va más allá de tipo penal, si se vamos a una falta o un delito, si activamos, por supuesto, los tribunales, llámese de carácter penal o llámese de carácter civil, llámese la Fiscalía del Ministerio Público para colocar una denuncia, porque tenemos que saber claro de que los adolescentes tienen responsabilidad penal, ¿ves? Entonces hay que ver qué tipo de maltrato hacemos. Entonces, por eso yo sé que tu pregunta es abordar, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es que es dependiendo del caso. Por eso es importante la asesoría, por eso es importante saber qué tipo de maltrato. Pero yo quiero que el mensaje llegue más allá, aparte de lo que hemos venido hablando de rescatar valores, es que las personas que nos están escuchando entiendan de que no podemos empezar a hablar del bullying y del acoso escolar como que está ocurriendo y no hacer nada. Porque entonces yo siento que hay una cuota de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros también. O sea, sí se está haciendo, claro. Claro, se está haciendo, y por eso es que es importante esto, se está haciendo, es que estamos hablando sobre esto, pero nos quedamos nada más con las noticias, o muchas personas nos quedamos con las noticias, con el lamento, nos reunimos de repente en grupos, las mamás, las representantes, y decimos, a veces hasta criticamos y decimos, wow, pero es que esa mamá no está pendiente del niño, le decimos a la educadora, mira, ¿qué vas a hacer si le vuelve a pegar a mi hijo? Soy yo la que voy a actuar, y pasamos por momentos de rabia, de dolor, de ira. Es actuar, es conocer, y para eso también tenemos que involucrarnos. Tú me decías, por ejemplo, que te abordaste en estos días con la situación que pasó, que una niña le pegue a un docente. Eso no es normal. Eso no es normal. Entonces no podemos tampoco permitir que nuestros niños vean eso y no llegar nosotros a decirlo a nuestros hijos y explicarles qué es normal y qué no es normal. Tenemos muchos niños, es otro tema, pero tenemos una discriminación con niños que tienen diversos trastornos también y que están vinculados en la educación normal y ordinaria, y eso es lo correcto, no discriminar, pero para eso necesitamos herramientas, para eso necesitamos cómo abordar ese tipo de situaciones. Bueno, miren, por acá la gente está en sintonía, está interactuando, acá me dicen, por favor, pregunta, ¿qué
pasa? ¿Quién está haciendo el seguimiento a ese organismo que es el Consejo Municipal de Derechos Niñas y Adolescentes para saber si están haciendo seguimiento a las escuelas y liceos? Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Otra pregunta que tienen por acá. ¿A qué edad es la responsabilidad penal que tienen que estar actualizados los adolescentes? No sé quién de ustedes, ahí se las dejo. Le robo el turno a la doctora Zuleida. Mira, casualmente en estos momentos el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está asumiendo una nueva directiva. Okay. Esa nueva directiva, de alguna u otra manera, en virtud de la experiencia que nosotras tenemos en el área y sobre todo por haber sido juez y haber concursado en materia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pues yo les estoy suministrando unas asesorías al Consejo Municipal de Derecho. Okay. Estas asesorías consisten en revisar precisamente todas esas actuaciones y consultar porque hay algo muy claro, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Entonces muchas veces, no, porque yo tengo tantos años aquí de experiencia, eso se hace así, sí, así, no. De eso hay que eliminar ese mito, o como se llame. Entonces se pide opinión a los fiscales del Ministerio Público, se pide opinión a la presidenta o coordinadora del circuito de protección y se están tomando medidas al respecto de ese seguimiento que allí te preguntan, sobre todo con los talleres, con los concursos para defensores educativos, con los concursos para los consejeros de protección, algunas actividades que estaba llevando a cabo el Consejo de Protección y que deben hacerse es por vía judicial y no por vía administrativa. Entonces allí yo estoy comprometida a hacer esa revisión. ¿Sí cuenta con equipos multidisciplinarios? No, lamentablemente, o sea, una falla enorme. Es una debilidad, pero del tamaño del Estado. Okay. El Consejo de Protección aquí en Valera no cuenta con un psicólogo, no cuenta con un equipo multidisciplinario, lamentablemente, que ayuda a abordar ese tipo de situaciones. La segunda pregunta... Algo se está haciendo el reglamento escolar. No, lo del sistema penal. A ver, mi área. La edad, exacto. Bueno, tenemos adolescentes, niños, porque casualmente en una pregunta que le hice a uno de los docentes, yo le decía, dime quiénes son niños según la ley orgánica. De 2 años en adelante. O sea que los que están en el vientre, los de meses, no son niños, Dios mío. Niños de 0 hasta 12 y adolescentes mayor de 12, menor de 18. Okay. ¿Quiénes tienen o quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad penal? Solo los adolescentes mayores de 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un adolescente de 12 años, de 13 años, comete un delito porque no está exento de hacerlo dentro del ámbito educativo, y por supuesto que estamos cansados de saber que eso es así, ese adolescente lamentablemente no es sujeto de responsabilidad penal, sino objeto de la imposición de una serie de medidas de protección que le corresponde al órgano administrativo Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Ok? Si comete un delito mayor de 14 años, tenemos un fiscal especializado en esa materia y ya las doctoras van a abordar un poco sobre ese procedimiento administrativo. Cuando ese fiscal en materia de responsabilidad penal le llega a ese caso, que se supone debe ser enviado a través de un procedimiento administrativo que se lleva a cabo dentro de la institución, pues ya él debe proceder ante los tribunales en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Son sujetos de imposición de medidas socioeducativas, pero también, depende del delito, son sujetos de medidas privativas de libertad, que van desde 1 año hasta 10 años. Ok, bueno, cosas que se están haciendo es también este diplomado que ustedes traen acá para todos los profesionales, que no solamente tienen que ser abogados, yo creo que licenciados, educadores y cualquiera que se quiera sumar a esto lo puede hacer. Zuleida, cuéntanos acerca de este diplomado teórico práctico en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Pues mira, fíjate, este es un proyecto que ya tiene varios años, incluso ya antes de la pandemia se dictaron 2 diplomados
tendientes a lo que es el derecho a la niñez y a la adolescencia, porque ¿Qué tal la receptividad en ese momento? fue muy buena. Ajá. Porque realmente es el conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un tema que nos atañe a todos. Incluso lo que tú estabas conversando, tú como periodista pudieras y te interesaría hacer el diplomado, porque lo que tú estabas conversando, ¿en qué momento puedo yo enviar o cuándo se hace delito yo enviar esta foto o no poder enviar esto o cómo me dirijo a los niños? Todo eso lo debemos conocer todos porque siempre vamos a estar involucrados con niños, niñas y adolescentes, que es un tema muy delicado y como decía la doctora Aymara, pues la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, yo creo, así como la Constitución, aunque la gente, hay mucha gente que la sataniza, pero mira, son unas normas que de verdad son de vanguardia y avanzada. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y no son utilizadas de la mejor manera posible. Lo que yo comentaba antes del programa, que la LOMNA pudiera ser como el monstruo, el coco. Ay, todos le tenemos miedo, porque incluso como padres, yo escucho padres que dicen, ay, no, la LOMNA. a mi oficina fue un señor y me decía, pero es que ella llega a las 2, 3 de la mañana, pero es que yo no puedo hacer nada, porque de paso viene el otro tema que de repente puede ser para otro programa, pero la ley contra la violencia para la mujer. Entonces, pero es que de paso es mujer, entonces si yo le regaño, me van a... Entonces, es mucha la desinformación que hay y por esa omisión es que estamos donde estamos, porque la idea es prevenir, la idea es colocar unos límites y todo lo demás. Entonces, ¿qué queremos nosotros con este diplomado? A ver. Darle las herramientas a todas las personas para poder conocer cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y además de eso, dar las herramientas para poder desplegar todas las conductas que se pueden hacer. Un psicólogo, cuando te llegan ahorita, lo que pasa es que yo digo, hoy en día con la tecnología y la comunicación y todo lo demás, es que vemos que, o sea, pudiéramos decir, no, es que eso no pasaba antes, ¿no? Sí pasaba. Sí pasaba. Yo digo, yo capaz y tenía hiperactividad y en este tiempo me lo hubieran diagnosticado. Pero anteriormente eso no, o sea, no estábamos al alcance, no se veía. De esta manera. Cuando ustedes hablan de por qué en la high school, y eso en Estados Unidos es un tema de bullying que viene de hace muchos años, pero el problema es esto, las redes. Entonces, ese niño o esa docente que ve eso en Estados Unidos, los niños los están repitiendo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo le tengo miedo a la alumna y entonces no puedo hacer nada, yo docente. Entonces, ¿cuál es la idea? Y tampoco te orientas. Exacto, y no te orientas. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú estás tratando con niños, niñas y adolescentes, la idea es que te actualices, la idea es que te formes, la idea es que entiendas cuáles son los derechos, pero también cuáles son las obligaciones. Claro. ¿Sabes? Y eso hay que enseñárselo a los niños. Yo tengo 2 hijos y yo les digo, sí, aquí están tus derechos, pero aquí están tus obligaciones. Sí, es un sistema de valores O sea, que hay que inculcarle. así como por tú me supuesto. dices, me exiges esto, tú tienes que hacer esto. Y es con propiedad hacerlo porque estás en conocimiento. El conocimiento da poder. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se debería normalizar en todos los hogares. Claro. O sea, eso debería ya ser en estos tiempos, porque ya los niveles van avanzando con la agresividad, con el bullying, con todo esto que estamos hablando. O sea, esto ya debería ser algo normal, un tema de conversación. Buscamos nuestro tiempo y espacio como familia. Bueno, vamos a hablar de esto. Exacto. Y eso eliminaría un poco, bajaría este consumidor, que es un arma de doble filo, ¿no? Lo que son las redes sociales. Porque es que fíjate, el niño ve el video de otro pegando y capaz y hasta lo alaban o capaz y hasta... Entonces, ¿qué piensa tu hijo? No, yo voy a hacer lo mismo porque soy un héroe. ¿Qué es la idea? O sea, sentarse un momento y también incluso crear empatía, ¿sabes? Esa indiferencia que hay de que pueden ellas dos estarse agarrando y peleando y yo, o sea, estoy aquí, no sé qué está pasando. No me importa. O sea, es un ser humano, vamos a crear empatía, esto te puede pasar a ti mañana. Correcto. Entonces, crear esa empatía a ese niño, enseñarle que, o sea, todos somos una sociedad y nos atañe a todos lo que esté pasando, porque entonces viene eso, lo que decíamos ayer, una descomposición total. Entonces, ese niño que de repente hoy pegó, que fue aislado, no le dijeron nada, o la maestra no lo orientó, o los padres no lo orientaron, mañana vuelve a pegar y sigue, y entonces llegamos hasta la responsabilidad penal, y no es la idea. Entonces, pues de verdad el diplomado está orientado a eso y a conocer por lo todo. que veo en varios módulos, y uno más interesante, o sea, todos son interesantísimos. No sé quién me puede hablar un poco sobre estos módulos.
Sí, el módulo fue ideado o tiene unas variantes a los módulos que se hicieron antes, a los diplomados que se hicieron antes. Y por supuesto que tiene unas variantes en efecto por la misma situación, porque los hechos sociales hacen que los hechos jurídicos también se estén actualizando, ¿sí? En primer lugar quisimos hablar de los derechos humanos, ¿sí? El módulo refería a los derechos humanos, pero desde una óptica ya más transversal, desde unos derechos humanos conociendo también los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos fronteras, tenemos unos venezolanos, todos tenemos un venezolano tenemos en países, y tenemos que también que tenemos niños venezolanos por fuera y tenemos niños aquí con papás o mamás o tíos o abuelos por fuera, y quisimos pues también darle ese enfoque en el módulo 1, ¿no? En el módulo 2 quisimos hablar de lo que las instituciones familiares desde una óptica, como lo ha venido abordando Aymara, lo que es la familia transnacional. Las instituciones familiares ya no vistas cuando nos pasaba que tú y yo nos divorciábamos y íbamos y hablábamos de la obligación de manutención padre y madre. Ya hoy hay ver una obligación de manutención internacional. ¿Qué hacer cuando el papá no está o la mamá no está, o el niño está aquí o el niño está en otro país y el padre está aquí? Abordarlo desde una óptica internacional. Esa es la variante importante. En un tercer módulo tenemos los procedimientos, que es un poco lo que tú me hablabas, el abordaje. ¿Qué hacer? Tengo esta situación, es de carácter administrativo, es de carácter disciplinario, es de carácter penal, o es de carácter de protección, lo que hablaba Yameli de medidas de protección. Okay. Y un último módulo donde vamos a hablar de lo que es la responsabilidad penal del adolescente, pero desde la óptica también de la ley de protección del acoso escolar y la ley del abuso sexual. Quisimos meterlo del abuso sexual de los niños, niñas, adolescentes, que ese es otro tema. Eso es otro programa, ¿sí? De toda la zona. Sí. Y un último módulo que lo llamamos teórico-práctico, donde vamos a estar las 4. El diplomado está diseñado para 10 sábados, para un total de 80 horas académicas, porque para ser diplomado es importante decirlo que está acreditado por el Instituto de Estudios Jurídicos Dr. Cristóbal Mendoza del Colegio de Abogados del Estado de Trujillo y avalado por el Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes. Entonces, al ser avalado y certificado por el Instituto de Estudios Jurídicos y avalado por la universidad, teníamos que tener el número mínimo de un diplomado de mayor de 72 horas académicas. Para esas 82 horas académicas, en nuestro último módulo lo hicimos teórico-práctico porque nos planteamos, bueno, allí vamos a tener padres, madres, representantes, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, educadores, abogados, estudiantes de derecho, cualquier persona que quiera hablar de eso, pero van a seguro preguntarnos casos, ¿sabes? Quieren saber la realidad, quieren decir, mira, tengo esto, pues mira, mi hijo me agarró y me tiró una taza de café y no supe qué hacer. Yo lo primero que hice fue tirarle otra taza de café. Y nosotros decirles, no, eso no se hace. Entonces, nos hicimos la propuesta de hacer 2 sábados intermedios, uno después que termine cada módulo, la primera parte, un quinto sábado donde vamos a estar las 4 como tipo foro, para un conversatorio teórico-práctico, para que nos aborden, para que hagan preguntas, para tener casos allí prácticos legales también, prácticos jurisprudenciales, y luego volver con la segunda parte del diplomado, un fin de semana cada una, y el 10º también hacerlo así tipo foro conversatorio. ¿Esto inicia a partir de qué fecha hasta qué fecha y dónde las pueden ustedes contactar? ¿Dónde, si tienen redes sociales? Ok, iniciamos con el favor de Dios el 18 de marzo, sábado 18 de marzo, en las instalaciones del Núcleo Universitario Rafael Rangel en Casa Carmona. La inscripción son $25, el costo total son 50, pero se puede pagar en 2 partes. Ahora bien, en Trujillo, en Casa Carmona, está la señora Tilia Villegas, que ella pueden inscribirse de lunes a viernes de 8 a 12. En Valera estaba la doctora Zuleida y mi persona, que tenemos los formularios, tenemos todas las plantillas necesarias para que las personas puedan inscribirse formalmente, bien sea por transferencias en bolívares, en dólares o en físico. Y también tenemos algo muy importante. Yo siempre lo llamo la quejantina, ¿sabes? Porque una de los puntos
que nosotros consideramos al volver a preparar este diplomado tan hermoso es que existe mucha desinformación, pero también existe mucho desinterés. Correcto. En el sentido de que las personas pareciera que ya no les importa el papelito, como dicen ellos, del certificado, no les importa estar al día actualizándose en todas estas áreas. ¿Para qué? No, si la meritocracia ya no se toma en cuenta. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué esto? Si yo trabajo en el tribunal, me dijo un asistente estos días, yo trabajo en el tribunal, doctora, ustedes son excelentes, pero ¿para qué voy a hacerle eso si ya yo sé todo eso? Y acaba de salir de 5º año de Derecho, o sea, él cree que ya él tiene la verdad absoluta, y como él hay muchas personas. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea, de que se integren, pero también hay otra situación, que es la situación falta de gasolina, falta de vehículo, traslado para Trujillo. Aquí tenemos pues una población muy grande en Valera que quiere hacer el diplomado, y tomamos la iniciativa de contratar un autobús que va a estar ubicado en la Avenida Bolívar, en un sitio estratégico. Vamos a hacer un censo y ese autobús va a trasladar a los participantes hasta el núcleo. Por supuesto, le va a cobrar el pasaje que normal, ¿sí? El pasaje normal. O sea, no hay manera. Exacto. A esa hora el autobús lo va a estar esperando, y a la 1 de la tarde, tan bello, el autobús los va a ir a buscar a Trujillo para que no se mortifiquen por nada. Le vuelven a cancelar su pasaje y regresan a su casita. Entonces, la quejantina vamos a tratar de evitar. Ay, pero ¿cómo hago, doctora? ¿Cómo hacemos? Sí, que no hay el carro, yo no tengo gasolina, yo no tengo esto, pero tú los ves bonchando y los ves disfrutando. Correcto. Y para allá. Mira. Y entonces después se quejan de que les dan un palo en los tribunales con los procedimientos. ¿Y esto está hecho para cuántas personas? Y si todavía muchas personas tienen acceso, y si hay un lugar online, o cómo se pueden comunicar con ustedes para inscribirse. Sí, mira, está planificado para 50 personas, pero la capacidad del aula es mayor. Tenemos nuestros números de teléfonos en los flyers. De todas maneras, el mío es 0414-532-4044. El de la doctora Zuleida no me lo sé. Doctora. 0412-102-3329. Nosotros aquí en Valera habilitamos una oficina para poder inscribirlos. Es cerca, en el edificio Nona Palma, es cerquita aquí de todo. Claro, la idea es que nos contacten, incluso se puede inscribir hasta vía virtual, lo que tú decías, si nos contactan por WhatsApp o a través del Instagram. Mi Instagram es @zulesego, podemos inscribirlos, ¿verdad? Y pues formalizar la ficha de manera digital, tener todo para igual que los mecanismos para de poder. Pago, también. También Todos los mecanismos de pago. La idea es que no se queden con las ganas de hacerlo, porque pues de verdad es bastante provechoso. De repente hay personas que dicen, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer? O no es lucrativo, como hay abogados que dicen, no es lucrativo, porque lucrativo es penal. Pero lo que decían las muchachas es cierto. Hoy en día lo que es la migración nos ha cambiado completamente todo. Y tú no tienes ideas los casos tan interesantes que hay en materia de niño, niña, adolescente hoy en día, que tú dices, hasta uno mismo dice, wow, ¿qué hago aquí? Ya va, el papá está en España, la mamá está en Perú, el niño está con el vecino, y entonces, ya va, ¿qué hago? Sí, o se va a viajar solo y, ¿me entiendes? Entonces, pues de verdad es un tema que es bastante interesante, incluso los esperamos a ustedes, si gustan, porque de verdad que hace falta la actualización por el hecho social y por tan dinámicas las cosas que han estado ocurriendo hoy en día al respecto a este tema. Bueno, mira, Aymara, ya se nos va el tiempo y de verdad muy, muy satisfecho con todo lo que ustedes han conversado y lo que han expuesto acá, porque ese diplomado se escucha bastante interesante. Vamos a cerrar con un mensaje para todos los que nos están escuchando desde acá, desde Ciudad en Movimiento, para todos ellos. Claro que sí, la invitación es a todos a que participen. Como lo decían las muchachas, no se limita a abogados, se extiende a todo tipo de profesional, psicólogo, sociólogo, trabajador social, educadores, mamás, papás, todos aquellos, incluso
comunicadores sociales, influencers. Qué bonito sería, en vez de ver tanta violencia en redes sociales, ver un mensaje alentador, ver los mecanismos de acción, los procedimientos a seguir en caso de acoso escolar, en caso de bullying, en caso de instituciones familiares, de lo que sea. Por eso la invitación es a todos quienes nos escuchan esta tarde que inviertan, porque de verdad les va a servir no solamente para el trabajo, sino para la vida cotidiana, para el día a día, para sus hogares, para sus familiares, para sus amigos. De verdad, y con mucha modestia lo decimos, porque qué importante es formarnos en esto para poder ayudar quizás a mejorar la sociedad que tenemos. Y así la invitación es a esa, que participen, se inscriban, visítennos en nuestras redes sociales, llamen por teléfono a los números que mencionó Yameli y Zuleida, y la invitación es a esa, a que participen y se inscriban sin temor, porque van a ver que va a ser sin desperdicio, va a estar demasiado bueno. ¿Cuál es ese eslogan? No se van a arrepentir. Okay. Además que me parece súper económico y como dices tú, accesible, el accesible. conocimiento no tiene precio, por Dios. No, y saber cada día para más nada. y actualizarse sobre estos temas es vital, creo yo, para seguir en esta sociedad Yo quiero dando la nota. decirle algo a esa persona que le dijo a Yamelis que ya era abogado, ya sabía. Mientras más estudias, menos sabes. Exacto. Mientras más estudias, Así es. menos sabes. Ajá. Para Bueno, cerrar, Zuleida, ajá. ¿tú también? Bueno, como les decía, la idea es la invitación, pero también no solo al diplomado, la idea también es como personas que somos parte de esta sociedad, o sea, el conocimiento da poder. Entonces, por favor, infórmense, por favor, involúcrense, porque hoy puede ser este niño al que golpean, mañana puede ser tu hijo, o mañana puede ser tu hijo el que golpea, si tú tomas esa actitud pasiva. Entonces, por favor, infórmense, por favor, adquieran conocimientos, de verdad que utilicen el teléfono para lo que debería ser productivo. Para sumar. Para sumar, exacto. ¿Y la doctora Torrealba, qué nos tiene para finalizar? Bueno, que les daremos la bienvenida cuando estén allá. Vamos a abordar unos temas, sobre todo en el ámbito educativo, que no lo hicimos en los anteriores diplomados, que tiene mucha relación con todo esto que abordamos aquí, con el proyecto de la ley de acuerdo de convivencia escolar, que apenas está en segunda discusión en la Asamblea Nacional y no ha sido aprobado. Vamos a abordar ese proyecto, la ley de prevención de abuso sexual del 2021, que mucha gente desconoce su existencia. Y bueno, va a estar de verdad que excelente. O sea, y qué hay mejores contenido facilitadoras que mis colegas, nutritivo compañeras y amigas que han ejercido en esta área como jueces, como madres, como representantes, como luchadoras y voceras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros acompañándonos y hacer un contenido bastante educativo, bastante interesante. De verdad, mucha gente estaba muy activa con nosotros. Entonces esto dice que valió la pena, ¿no? Que valió la pena este espacio, este tiempo. Y siempre por acá van a tener las puertas abiertas, tanto con William como mi persona, y obviamente acá en Naguaps, la mejor radio, la mejor música. Gracias. Bueno, yo lo único que les digo a todas las personas que están aquí escuchando es que cuando estén frente a un caso de bullying o de acoso escolar, intervengan inmediatamente, no se queden callados, separen a las personas involucradas, conserven la calma y también den el ejemplo desde sus casas de tratar de una manera respetuosa, de una manera amable y vuélvanse más empáticos. Gracias, muchachas, a todas ustedes, porque fue una tarde deliciosa, me pareció genial todo lo que ustedes nos están diciendo, y a todos los profesionales que ya saben, no necesariamente tienen que ser abogados, cualquier profesional de cualquier ramo está invitado a unirse a este gran diplomado, así que muchísimas gracias.